Vamos a ir empezando la clase entonces. Hoy vamos a dar formas farmacéuticas. La clase que viene van a dar con Martín vías de administración para estas formas farmacéuticas. Entonces, bueno, hoy lo que les voy a contar son de las formas farmacéuticas más usadas. Eso no quiere decir que sean las únicas que haya. Y bueno, antes de arrancar con lo que son los distintos tipos de formas farmacéuticas, tenemos que hacer algunas definiciones. Entonces, la primera definición es fármaco o principio activo. ¿Qué es el fármaco o el principio activo? Bueno, es una sustancia de origen vegetal, animal o sintético, al cual se le atribuye una o varias actividades farmacológicas. El mismo, o sea, la molécula, puede denominarse por su nombre químico o por un nombre genérico. ¿Qué es un nombre genérico? Un nombre genérico es un nombre simplificado, adoptado por consenso para facilitar el uso común. Entonces acá les traje algunos ejemplos. Por ejemplo, esta molécula de aquí, la de la izquierda, se llama difenilhidantoína. Ese nombre hace referencia justamente a la molécula. Esto sería una hidatoína y difenil. Pero el nombre genérico adoptado es fenitoína. Este de aquí, el nombre químico es N-acetilparaminofenol, que también hace referencia a la molécula. Sin embargo, el nombre genérico adaptado es el paracetamol. Luego tenemos el ejemplo de el ácido 2-propilpentanoico, que ese es el nombre químico que hace referencia a la molécula. Sin embargo, el nombre genérico adoptado para este fármaco es ácido valproico. Y así, obviamente, con todos los fármacos que haya. Bien, otra definición importante es el excipiente. Bueno, ¿qué es un excipiente? Es una sustancia inactiva, o sea que no tiene efecto farmacológico, necesaria para incorporar al principio activo dentro de una forma farmacéutica. Además, puede usarse para facilitar el proceso de producción de esta forma farmacéutica o para mejorar sus características organolépticas. Una característica organoléptica, por ejemplo, puede ser el sabor, puede ser el color, quizás el olor. Esas son características organolépticas que se buscan corregir para que la forma farmacéutica sea más aceptada por el paciente. También, obviamente, para mejorar la estabilidad. Eso ya lo vieron con Marianela en la clase pasada, o bueno, unas clases anteriores. Bien, entonces aquí, ahora sí, vamos a definir qué es una forma farmacéutica. Una forma farmacéutica es un sistema físico que permite vehiculizar un principio o varios principios activos de tal manera que puedan ser administrados en el organismo. Al conjunto de las sustancias necesarias para la fabricación de esta forma farmacéutica, o sea, el principio activo y a los excipientes, se los conoce como materia prima de esa forma farmacéutica. Bien, ahora vamos a definir entonces medicamento. Un segundo. Un medicamento va a poder estar constituido por uno o más principios activos integrados en la forma farmacéutica y acondicionados para su dispensación. ¿Qué quiere decir esto? Que un medicamento se define por el material de envase, no solamente por el activo y la forma farmacéutica, sino también por su material de envase. El medicamento entonces va a estar destinado para su utilización, ya sea en animales o en pacientes, en humanos, para el tratamiento, mitigación, prevención, diagnóstico de una enfermedad
También puede ser una condición física o psíquica, anormal, o para reconstituir o corregir o modificar funciones fisiológicas. Bueno, ¿ustedes conocen algún medicamento? ¿Se les ocurre qué podría ser un medicamento? Bueno, por ejemplo, un medicamento, igual lo vamos a ver más adelante, pero podría ser Perifar o Actron, que ya vienen, o sea, tienen un principio activo, que es el ibuprofeno, están integrados en una forma farmacéutica que se llama comprimido, y ahora después la vamos a ver más adelante, y están acondicionados en un blister, en un blister específico, y además dentro de una caja de cartón que sería el material de envase secundario. Bien, y ese, por ejemplo, sería un medicamento que lo que ayuda es a mitigar una enfermedad. Luego tenemos medicamentos que lo que van a hacer es modificar funciones fisiológicas que no estén bien. Bien, entonces la siguiente definición es la especialidad farmacéutica. ¿Qué es una especialidad farmacéutica? Va a ser un medicamento fabricado a nivel industrial que va a tener que estar registrado con un nombre y, o sea, en el Ministerio de Salud Pública, en este caso, por ser para uso humano. Si fuese para uso veterinario, va a tener que estar registrado en el Ministerio de Ganadería. Entonces, cada medicamento que veamos en farmacia va a tener un número de registro del Ministerio de Salud Pública, si no, no podría ser dispensado. Esta especialidad farmacéutica va a tener que tener una fórmula cual y cuantitativa. Esto quiere decir que siempre va a tener la misma materia prima y en las mismas cantidades. Y va a ser comercializada en determinadas unidades de venta. Por ejemplo, 6 u 8 unidades. Entonces, el nombre registrado, el nombre que se le usa, puede ser un nombre fantasía, o sea, una marca comercial registrada, o también puede referirse al nombre del fármaco y el laboratorio productor. Es importante que podamos diferenciar entre el nombre del fármaco o principio activo y el nombre de la marca comercial. Por ejemplo, Perifar, Ibupirac y Actron, ya que estábamos hablando de ibuprofeno, son marcas comerciales de medicamentos que contienen ibuprofeno. Entonces, Ibupirac, Perifar y Actron serían marcas, nombres fantasía, marcas registradas, que contienen todas ibuprofeno. Claro, el Perifar sería una especialidad farmacéutica. Luego otro ejemplo, por ejemplo, Solven, Dolex y Paracetamol Sabo, también son distintas marcas comerciales de distintos laboratorios y cada una contiene paracetamol. Ven que acá, por ejemplo, les puse un ejemplo de un nombre comercial que hace referencia al activo y al laboratorio. Paracetamol sería el activo, el principio activo, Sabo el laboratorio productor. También es importante que sepan que, por ejemplo, bajo el nombre, no específicamente bajo el nombre Perifar, pero porque siempre va a llevar un distintivo, pero pueden haber varias presentaciones que difieran en dosis o en principio activo. Por ejemplo, bien que tienen el Perifar Flex, Perifar Fem, Perifar Grip, todos tienen, además de ibuprofeno, algún otro principio activo. También tenemos el Actron 600. ¿Sí? Luego tenemos
fórmula magistral. La fórmula magistral va a ser un medicamento preparado por un farmacéutico para un paciente individualizado. O sea, la fórmula magistral va a ir determinada para un paciente específico, para cumplimentar con una prescripción médica. Tradicionalmente, los farmacéuticos elaboraban artesanalmente los medicamentos para los pacientes de forma individualizada, hasta que empezó a desarrollarse, a mediados del siglo pasado, la industria farmacéutica. De cualquier manera, no han quedado en el olvido y se siguen usando para cumplir con dosis indicadas por el médico o para facilitar la administración en pacientes, por ejemplo, quizás en niños, cuando no hay una presentación específica para ellos. Y también es muy frecuente el uso de fórmulas magistrales en dermatología, para uso tópico. Y bueno, y estas serían las definiciones que vamos a manejar. Si tienen alguna duda, me lo van preguntando. ¿Qué hay? Ahí va. La especialidad farmacéutica es un medicamento. O sea, medicamento engloba especialidades farmacéuticas y fórmulas magistrales. La diferencia entre especialidad farmacéutica y fórmula magistral es que la especialidad farmacéutica se va a producir de manera industrial y la fórmula magistral de forma más individualizada para un paciente determinado. Y generalmente va a ser en una farmacia o en un laboratorio chico, no va a ser a escala industrial. Vamos a hablar entonces un poquito de lo que es el desarrollo de un medicamento. Entonces, el desarrollo de un medicamento, desde que se descubre una molécula potencial para que pueda generar un efecto, que pueda ser útil en la clínica, hasta que ésta puede ser introducida en el mercado, lleva mucho tiempo y dinero, alrededor de entre 15 y 20 años y una inversión de millones de dólares. Entonces, en las fases preclínicas, o sea, estas de aquí, en la investigación básica y descubrimiento, vamos a descubrir un montón de compuestos potenciales a ser usados. Y luego en la parte que esto lleva entre 5 y 6 años sería. Después, las partes, los ensayos clínicos de diferentes fases, tenemos la fase 1, fase 2 y fase 3. Lo que hacen es conseguir evidencia acerca de la efectividad y la seguridad del medicamento que estamos desarrollando. Ven que las fases se diferencian en el número de participantes. Primero vamos a hacer en las fases 1, vamos a administrar nuestro fármaco a pocos pacientes y después vamos a ir aumentando la población de estas, en algunos casos voluntarios y en otros ya pacientes. En la fase preclínica, que no les comenté, se estudia en animales. En general, o sea, vamos a hacer primero ensayos in vitro y luego ensayos en animales. Vieron que acá pasaron de 10.000 compuestos a 5 potenciales para poder ser registrados. Luego entonces, de alrededor ya de 13 años, se puede presentar en una agencia regulatoria y ser aprobado para empezar a comercializarse. Donde comienza la fase 4, que es post-comercialización, o sea, ya está en el mercado, y acá lo que hacemos es una especie de farmacovigilancia. Reunimos mucha más información, porque ahora muchas más personas están utilizando nuestro medicamento. Pero cuando el laboratorio logra que la autorización para comercializar su medicamento, le otorgan 20 años de exclusividad, bajo esto que se llama patente. O sea, van a patentar su producto para que ningún otro laboratorio lo pueda copiar. De esa manera tienen exclusividad para solamente ellos poderlo comercializar.
Entonces, paren que hay algunas preguntas en el chat. Bien. Fórmula magistral y preparado galénico. Preparado galénico depende de dónde, de la fuente en lo que lo leas, porque un preparado galénico podría ser, según la fuente, o un medicamento, o simplemente un sinónimo de fórmula magistral. Eso depende de la fuente. Bien. Vamos a hablar entonces un poquito de medicamentos similares y genéricos. Entonces, primero vamos a definir lo que es un medicamento similar. Un medicamento similar, o dos medicamentos similares, tienen que contener el mismo activo en la misma dosis nominal y bajo idéntica fórmula farmacéutica que el medicamento original. Entonces, ¿cuándo se produce un medicamento similar? Cuando cae la patente esta que les comentaba, de la exclusividad de comercialización de 20 años del medicamento innovador, los laboratorios competidores van a intentar registrar y comercializar medicamentos similares. Entonces, ¿en qué se puede diferenciar este medicamento similar producido por laboratorios competidores del medicamento original que fue el primero registrado y el cual tuvo patente? Bueno, se van a poder diferenciar en los excipientes que utilicen y en el proceso de fabricación. Estas diferencias van a afectar la biodisponibilidad y en consecuencia la exposición del principio activo al organismo. De esta manera, un medicamento original y uno similar van a poder ocasionar efectos distintos en el organismo, aun cuando se administren a la misma dosis. A la misma dosis y en las mismas condiciones, ¿no? A las horas o con o sin comidas. Van a poder generar efectos distintos. Por esta razón, al laboratorio competidor se le exige un estudio de bioequivalencia. ¿Qué es un estudio de bioequivalencia? Bueno, es un estudio que en la mayoría de los casos se lleva a cabo en voluntarios sanos. ¿Cómo está? Me dice. Yo estoy bien, no tengo Si se nada. animan a apagar los micrófonos, porque escuché una voz. Muchas gracias. Bueno, la mayoría de los estudios de bioequivalencia se llevan a cabo en voluntarios sanos, bajo dosis única, en general, ¿no? La mayoría de las veces, no siempre. Dosis única quiere decir una única administración. Y se compara o se evalúa las diferencias entre cantidad absorbida y velocidad de absorción de estas dos formas farmacéuticas, la original y el medicamento similar del laboratorio competidor. Entonces, si pasase en este estudio de bioequivalencia, o sea, si se diera que tienen cantidad absorbida y velocidad de absorción similares, el medicamento, justamente, valga la redundancia, el medicamento similar pasaría a denominarse medicamento genérico. De esta manera, el medicamento genérico podría ser intercambiado con el original en la clínica durante un tratamiento crónico. Entonces, ¿cuál sería la ventaja de contar con estos genéricos? Bueno, que en general el genérico va a tener menor precio. Y al tener menor precio va a ser más accesible al resto a la población. Igual, en Uruguay, la mayoría de los medicamentos que existen en el mercado uruguayo no tienen este estudio de bioequivalencia. O sea que son medicamentos similares, no genéricos, porque no fueron estudiadas su performance in vivo. De esta manera, no podríamos decir que son intercambiables, una marca con la otra. ¿Quedó claro? Cualquier cosa me comenta. Bueno, entonces ahora sí vamos a ingresar en lo que es una forma farmacéutica. ¿Bien? Perdón, ¿podría repetir lo último? La forma farmacéutica va a tenerse que adecuar a algún modo de administración.
de nada nos sirve producir una forma farmacéutica que no vamos a poderlas administrar. Tiene que asegurar la estabilidad del activo y también obviamente de los excipientes y permitirnos una dosificación exacta de este activo. Entonces, para elegir una forma farmacéutica hay que considerar al paciente. Primero, al paciente. Ahora van a ver, pero por ejemplo, existen de la vida, igual lo saben, formas farmacéuticas que son sólidas, por ejemplo, estas cápsulas, o vieron que hay veces que son comprimidos muy grandes, que que quizás un niño o un adulto o un anciano no puedan tragar. Entonces habría que considerar para este tipo de pacientes usar formas farmacéuticas líquidas. También el plan posológico. También vamos a ver ahora más adelante que existen formas farmacéuticas, sobre todo sólidas, con liberación modificada, de manera que nos permiten adecuarnos al plan posológico que tenga el paciente. Y luego, obviamente, la vía de administración. Van a ver la clase que viene, las distintas vías de administración y qué se puede administrar por cada lado. A ver que hay una duda en el chat. ¿Podría repetir? Bueno, ¿cuándo no se va? Aquí, estamos entonces en un estudio de bioequivalencia. Un estudio de bioequivalencia, la duda sería, ¿cuándo no pasaría a ser genérico? Bueno, si la cantidad absorbida y la velocidad de absorción entre el original y el medicamento que estamos evaluando, o sea, el medicamento similar, difieren de una forma estadística, o sea, si tienen cantidad absorbida y velocidad de absorción distinta, no va a tener la denominación de medicamento genérico, porque no se comporta de manera igual in vitro que el original. Entonces sería un medicamento similar, pero no un medicamento genérico. Al no ser un medicamento genérico, no podríamos decir que es intercambiable con el original. Por ejemplo, si un paciente inició su tratamiento con el original, no va a poder cambiar a este similar. O al revés, también podría pasar, ¿no? Estaría con el similar, no podría pasar al original. Bien. Entonces estábamos con formas farmacéuticas y ya habíamos considerado que tenemos que tener en cuenta al paciente, al plan posológico y a la vía de administración. Las formas farmacéuticas se van a dividir en sólidas, en líquidas, en plásticas o semisólidas, llevan los dos nombres, y formas farmacéuticas gaseosas. Bien, entonces vamos a primero hablar de las formas farmacéuticas sólidas. De la primera que vamos a hablar es del polvo. El polvo es la mezcla del activo con los excipientes finamente divididos para su uso interno, o sea, administrarlo en el organismo, o para su uso externo, por ejemplo, usarlo sobre la piel. Ejemplo de polvos son los polvos estériles para reconstituir. En general van a ser antibióticos que se dispensan en forma de polvo y al cual se le agrega una cierta cantidad de agua al momento de que se vaya a usar. Y también pueden ser polvos a granel, por ejemplo, complementos nutricionales o el polvo de pies, el polvo pédico. Y también se puede administrar por unidad posológica. Entonces tenemos polvos que van a ser orales, que los podemos administrar, o sea, como tal, como polvo, o generar una solución o una suspensión previa a su uso. Podemos usar polvos tópicos, como por ejemplo polvo de talco, perdón, no me salía la palabra talco. También vamos a tener inyectables, o sea, polvos para generar inyectables o para inhalar. Y pueden dispensarse además por la unidad posológica o a granel.
Entonces aquí tenemos ejemplos. Por ejemplo, este de aquí a la izquierda es penicilina, es un polvo para reconstituir. Entonces, al momento de su uso, por este elastómero, se inyecta una jeringa con agua, entra agua, y bueno, obviamente lo agitamos para disolver el sólido, y quedamos con una solución que va a poder ser inyectada, supongo que intramuscular en este caso. Este es un polvo también para reconstituir, pero para generar una suspensión oral. Y esto, por ejemplo, es un ejemplo de un talco, un polvo tópico, que se vende a granel, se dispensa a granel. Bien, la siguiente forma farmacéutica son los gránulos, que los gránulos son preparaciones constituidas por agregados de sólidos secos, preparaciones constituidas por agregados sólidos y secos de partículas de polvo, suficientemente resistentes para permitir su manipulación. En general se van a dispensar por unidad posológica, listos para administrar o para disolver previo a su uso. Entonces, por ejemplo, tenemos la imagen de gránulos dentro de una cápsula, que ahora más adelante también lo vamos a ver. Cada pelotita amarilla, digamos, es un gránulo. Y luego también tenemos el ejemplo de gránulos que se dispensan, también por unidad posológica, porque cada sobrecito constituye una unidad posológica, pero de gránulos que deben disolverse previo a su uso. Comprimidos. Bueno, el comprimido es, en general, la forma farmacéutica sólida más utilizada. Es una mezcla sólida, ya sea de polvos o gránulos, que van a incluir el principio activo o principios activos y excipientes, fabricados mediante un proceso de comprensión. O sea, digamos que se aprieta mezcla de sólidos o polvos, de polvos o granulados para generar el comprimido. Entonces, cada comprimido va a representar una unidad posológica de dosis exacta. Lo que tienen de ventaja estos comprimidos es que son fáciles de administrar en general y de transportar, permiten enmascarar sabores y olores o identificar al medicamento por la forma o el color. Algunos se pueden fraccionar, tienen ranura, por ejemplo, estos azules se podrían fraccionar porque tienen una ranurita. Sin embargo, estos que son medios rosaditos rojos, si ven, no tienen ninguna ranura, por lo cual estos no podrían ser fraccionados. Fraccionados quiere decir partidos. Entonces, ¿cómo podemos mejorar las características organolépticas? Recubriendo este comprimido. Y además, la recubierta también puede servir para modificar el perfil de liberación. Y por eso es que no debería ser fraccionado un medicamento que diga, un comprimido que diga que es recubierto, o que directamente no tenga ranura. Acá, pastillas. Bueno, las pastillas se van a poner en la boca, donde se van a disolver lentamente, y de esta manera van a liberar lentamente el activo, principio activo. En general, los fármacos que se incluyen en pastillas van a ser antisépticos, anestésicos, antibióticos, antihistamínicos, analgésicos o antidescongestivos. Es importante no confundir pastilla con comprimido, porque no solamente el proceso de fabricación es distinto, sino que la forma de administrar también es diferente. Y si los vemos, son distintos. O sea, uno es como más polvo y el otro es, bueno, un caramelo. Son formas farmacéuticas distintas. Cápsulas. Bueno, son formas farmacéuticas sólidas, donde el principio activo está dentro de un recipiente soluble,
o que va a ser una cubierta dura o blanda, elaborada de forma adecuada y en general es de gelatina. O sea, las cápsulas en general son de gelatina, pero no en todos los casos. El principio activo contenido en el interior puede encontrarse en forma de polvo, gránulo líquido o gránulo recubierto, y tiene como ventaja frente al comprimido que su contenido se libera rápidamente una vez en el estómago. La desventaja es que esto sí, no se pueden fraccionar porque nunca debemos abrir una cápsula. Entonces aquí tenemos los dos tipos de cápsulas. A la izquierda tenemos cápsulas de gelatina blanda. En las cápsulas de gelatina blanda, el activo y los excipientes se encuentran en forma líquida dentro de este recipiente, de manera que cuando llegan al estómago, la cápsula se abre y libera el activo ya disuelto. De esta manera, lo vamos a ver más adelante, pero nos ahorramos el paso de disolver el fármaco dentro de nosotros, entonces la absorción va a ser más rápida. Y aquí tenemos el otro tipo de cápsulas, que son cápsulas de gelatina dura, en el cual el activo y los excipientes van a poder estar, como ya comenté, en forma de polvo, gránulo o gránulo recubierto. Bien, entonces, para hablar de ventajas y desventajas de estas formas farmacéuticas sólidas, el polvo tiene como gran ventaja su área superficial, que es grande, lo cual facilita lo que sería la disolución en caso de ser para administrar de forma oral, o también la absorción cuando estamos hablando de tópico. Por lo cual también son fáciles de administrar. Como desventaja, vamos a tener que son de dosis inexacta cuando se administren a granel. Por ejemplo, cuando te digan disolver una cuchara de este preparado nutricional, bueno, dependiendo del tamaño de la cuchara, va a ser la cantidad de activos que vas a estar administrando. Y también son sensibles a la humedad. O sea, no son dentro de las formas farmacéuticas sólidas, las más inestables. Y esto también puede generar que sean poco atractivos para el paciente. Los gránulos y comprimidos, como ventaja, permiten modificar las propiedades organolépticas y de liberación mediante recubrimiento, pero los comprimidos tienen como desventaja que no son aptos para personas que no puedan deglutir. O sea, personas con dificultades para tragar. Por ejemplo, niños o ancianos o personas con patologías más graves. Las cápsulas también obviamente van a ser su desventaja, no solo que no se pueden fraccionar en ningún caso, sino que también van a estar limitadas a pacientes con problemas para tragar. Pero como ventaja tienen que se integran más rápido en los líquidos gástricos que los comprimidos o los gránulos. Sobre todo que los comprimidos. Recomendaciones. Recomendaciones de las formas farmacéuticas sólidas. Nunca hay que sustituir el agua con el que se deba reconstituir un sólido o un disolvente o disolver gránulos efervescentes. Y además, dos cosas, porque hay veces que el agua para reconstituir el polvo requiere una cierta calidad. Por ejemplo, cuando lo vamos a inyectar, requiere que el agua sea con cierta calidad. Por ejemplo, agua para inyectable o agua purificada. Entonces no podemos cambiar tampoco el tipo de agua en el cual vamos a reconstituir. O sea, no solamente es no cambiar por otro líquido, sino que mantener la calidad del agua que se exige. Después, no tragar comprimidos que sean para administrar de forma sublingual o por la mucosa.
Hay algunos comprimidos que sirven para ponerse debajo de la lengua o en las mucosas, en los cachetes, del lado de adentro. Entonces esos no deberían ser tragados. Otra recomendación es no fraccionar ni moler comprimidos recubiertos, porque como ya les comenté, la recubierta podría servir para modificar la liberación y tampoco abrir las cápsulas. Y siempre podemos consultar al médico si el medicamento se debe consumir con o sin comidas, porque también puede afectar la cantidad y la velocidad absorbida. ¿Sí? Respecto al tema del agua, sí, hay varios procesos para generar un agua con los requerimientos necesarios. Uno de ellos es destilar, o sea, hervir el agua y volverla a condensar. Ese es un proceso para purificar un poco el agua. También están los filtrados o no me sale la palabra, pero sacarle los iones. Hay varios procesos que generan aguas que son aptas para reconstituir polvos. Bueno, vamos a empezar entonces con las soluciones farmacéuticas líquidas. Disculpen. Entonces, primero definir una solución acuosa. Una solución acuosa es una mezcla homogénea preparada mediante la disolución de uno o más sólidos, líquidos o gases en agua, incluyendo las preparaciones de carácter azucarado o viscoso. El agua. El agua va a ser entonces el principal componente de las soluciones acuosas. Se va a utilizar como vehículo y como solvente de fármacos y demás excipientes. Tiene que ser insípida y carecer de propiedades irritantes y de actividad farmacológica. Y como ya habíamos hablado, ¿no? Hay que controlar su calidad físico-química y microbiológica de acuerdo a su uso previsto. Por ejemplo, tenemos dos tipos. El agua purificada, que va a ser en general filtrada para retener todo lo que sea partícula en suspensión, que van a poder ser bacterias o moléculas orgánicas, y desionizada, o sea, le sacamos los iones distintos al hidrógeno, o sea, le sacamos calcio, potasio, sodio, en general esos son los que tienen. Y luego tenemos agua para inyectables, que debe ser estéril, y bueno, ya creo que hablaron de procesos de esterilización. Bien, entonces hay distintos tipos de soluciones acuosas. Las aguas aromáticas, por ejemplo, son aguas saturadas en aceites esenciales volátiles, preparadas por destilación o disolución. O sea, son simplemente soluciones acuosas con aroma, porque en general los aceites esenciales son aromas, esencias, que también podrían llegar a tener igual un efecto farmacológico. Luego tenemos los colutorios, que son soluciones acuosas concentradas o utilizadas como enjuague bucal. Tenemos los edemas, que son preparaciones rectales para evacuar el intestino. Esos son llamados edemas de evacuación, pero también tenemos edemas que sirven para modificar el sistema general del intestino para modificar la absorción, y estos se llaman edemas de retención. Después tenemos los gargarismos. Los gargarismos son soluciones utilizadas con la finalidad de tratar la faringe o la nasofaringe. Y lo que hacemos es forzar el aire desde los pulmones mediante gárgaras para mantener el líquido en la faringe y expulsarlo por expectoración. Luego tenemos las lociones, que son soluciones líquidas, acuosas, destinadas a ser aplicadas sobre la piel o mucosa. Esta denominación de loción también incluye las suspensiones de aplicación tópica.
Cuando es una suspensión, también se va a llamar loción. Luego tenemos soluciones de lavado. Sí, tienen razón, es enema, me equivoqué. Luego lo corrijo y lo vuelvo a subir. Soluciones de lavado. Son destinadas a una parte o cavidad del cuerpo. O sea, soluciones de lavado van a servir para lavar una parte o una cavidad del cuerpo y actúan como agentes limpiadores o antisépticos. Pueden dispensarse para hacer una preparación extemporánea en forma de polvo o comprimido. ¿Qué quiere decir esto? O sea, preparamos la solución previo a su uso. Luego tenemos soluciones de irrigación que se utilizan para lavar incisiones quirúrgicas, heridas o tejidos corporales. En este caso, las soluciones de irrigación tienen que cumplir requerimientos de esterilidad y ausencia de material particulado o en toxinas bacterianas. Esto es porque lo vamos a estar usando para limpiar heridas quirúrgicas. O sea, no podrían tener ninguna bacteria que pueda generar un daño extra al paciente. Luego, otras soluciones, tenemos las oftálmicas, óticas y nasales, que se van a dispensar en general, o en forma de gota, pero las nasales también pueden ser en forma de spray. Las soluciones óticas, o sea, que son para aplicar en el oído, tienen como característica tener glicerina como excipiente para generar una solución más viscosa que permita la retención de esta solución en el oído por más tiempo. Luego tenemos que el agua exigida para las soluciones oftálmicas tiene que ser libre de partículas y patógenos, o sea, también tiene que ser estéril. El agua para las soluciones acuosas oftálmicas debe ser estéril. Luego tenemos soluciones inyectables que pueden ser de pequeño o de gran volumen. Entonces aquí les muestro, por ejemplo, ¿qué hice, no? Acá. Una solución ótica que se va a aplicar en forma de gota. Esto, bueno, no dice qué es, pero probablemente sea una solución oral, que también se va a administrar en gota. Esta va a poder administrarse tal cual, o sea, las gotas, o simplemente las gotas diluirlas en una solución adecuada. Luego tenemos aquí un ejemplo de una solución acuosa inyectable de gran volumen, y aquí soluciones acuosas inyectables de pequeño volumen. Podemos dispensar. La solución en general se va a dispensar o el polvo para reconstituir y formar la solución, o se va a dispensar la solución tal cual. Hay algunos casos, como este ejemplo que les mostré, en donde se administra en forma de gota, pero no para tomar la gota, sino para diluirlo en agua. Por ejemplo, no sé si alguna vez tomaron corotropina, vienen gotitas, pero ponemos esas gotitas en una pequeña cantidad de agua. No sé si esa era la duda. Bueno, respecto a soluciones inyectables. Tenemos, como les dije, soluciones inyectables de pequeño volumen, que van a ser dispensadas en envases cuyo volumen nominal es menor a 100 mililitros, y después tenemos
las soluciones inyectables de gran volumen, que van a ser dispensadas en envase cuyo volumen nominal va a ser mayor. Ay, acá también lo dejé. Bueno, mayor. Otro error aquí. El gran volumen es volumen nominal mayor a 100 mililitros. Todas las soluciones inyectables van a tener que ser libres de partículas, pirógenos. Pirógenos son componentes que puedan generar fiebre y bacterias. Además tienen que tener el mismo pH y osmolaridad que la sangre para evitar daños tisulares. Se van a conservar en envases herméticamente cerrados. Los envases pueden ser tanto de vidrio como de plástico. Pero ¿por qué consideran esto de que tienen que estar herméticamente cerrados? ¿Se les ocurre por qué puede ser que requiramos que soluciones inyectables que deben ser estériles estén además en recipientes herméticamente cerrados? Claro, para eso, para conservar la esterilidad, para que no se contaminen porque van a ser administrados. Claro. Bueno, otros tipos de formas farmacéuticas líquidas. Tenemos suspensiones. Las suspensiones son preparaciones líquidas bifásicas que contienen un sólido finamente dividido disperso en un líquido. Se pueden dispensar, otra vez, ya como suspensión, o como un polvo para reconstituir, o sea, para hacer la suspensión en el momento de su uso. Aquí tienen, por ejemplo, distintos niveles, en la imagen, ¿no? Distintos niveles de suspensión. Si ven, aquí se separaron las fases. Por eso, en general, las suspensiones van a decir que se agite previo a su uso, para volver a tener este nivel de homogeneidad en la solución. Porque si nosotros la administráramos tal cual así como está aquí, las primeras veces vamos a recibir solo agua o líquido que esté disperso, y luego todo el sólido. Por eso es necesario que estén correctamente agitados para generar homogeneidad. Luego tenemos las emulsiones. Las emulsiones también son sistemas bifásicos, pero en este caso se preparan combinando dos líquidos no miscibles, o sea que no se mezclan. Uno de los cuales va a estar uniformemente distribuido en el otro. Entonces aquí otra vez, ven distintos niveles de homogeneidad de una emulsión. Las emulsiones lo que tienen es que son como si se podría decir que son sistemas inestables. O sea, si bien obviamente se administran medicamentos en forma de emulsión que tienen un tiempo importante de utilidad, hay que respetar las condiciones de almacenamiento que se nos exijan, pues justamente porque las fases, los líquidos no miscibles, para tender también a separarse, y una vez que se separan ya es más difícil volverlas a mezclar. ¿Sí? Bien. Bueno, otras formas farmacéuticas líquidas. Tenemos a los jarabes. Los jarabes son soluciones líquidas concentradas en azúcar, con azúcar, y lo que son eficaces para enmascarar sabores de fármacos, ya sea amargos o salados. Entonces, sirven específicamente para eso, ¿no? Para enmascarar sabores. Pero ¿qué desventajas creen que pueden tener un jarabe? O sea, estamos hablando de que es una solución líquida. Claro, primero el agua. El agua y el azúcar lo que hacen es disminuir, digamos, su estabilidad, o sea, van a dejar de ser estables en poco tiempo. Son fáciles de ingerir y además sí, van a ser muy aceptadas en niños, por ejemplo. Claro, van a generar microorganismos por el azúcar.
justamente son fáciles de ingerir, van a ser muy aceptados en niños, pero tienen azúcares. Entonces puede ser para cualquier tipo de paciente, a cualquier paciente le podemos dar jarabe, o hay algún paciente que no pudiera recibir un jarabe. Claro, no. Los diabéticos no van a poder recibir jarabes. Sin embargo, claramente hay formas farmacéuticas líquidas que tienen, digamos, que enmascaran este sabor feo mediante edulcorantes. Después tenemos a los elixires. Los elixires, por ejemplo, son soluciones líquidas, acuosas, mejor dicho, solución líquidas medio, hidroalcohólicas. Son soluciones acuosas hidroalcohólicas de sabor agradable, pero son edulcorados. Los elixires son edulcorados y en general son hidroalcohólicos. O sea que tienen cierta cantidad de alcohol como excipiente. Luego tenemos las tinturas. Las tinturas son preparaciones alcohólicas o hidroalcohólicas preparadas a partir de vegetales o sustancias químicas. La extracción del principio activo se hace por maceración en un recipiente cerrado por varios días. Entonces aquí tenemos cómo se prepararía una tintura. El alcohol, el grado va a ser el grado necesario para, en el caso de los elixires, obviamente para su consumo, y aquí necesario para que se extraiga el activo que queramos. Obviamente se tiene en cuenta que es para administración, o sea que no es que nos vamos a emborrachar. Bueno, entonces aquí estamos haciendo una tintura por maceración, como si estuviésemos haciendo una especie de té, digamos. Entonces el activo que queremos sale y queda en solución. Pero después tenemos el extracto fluido. El extracto fluido es una preparación líquida del fármaco de origen vegetal que se obtiene, que contiene alcohol, como dijimos, como solvente y conservantes. ¿Cómo se obtiene un extracto fluido? Se obtiene mediante la concentración, o sea, el aumento de concentración de los principios activos procedentes de una tintura por medio de la evaporación del disolvente, que siempre se va a realizar a vacío para no dañar ni alterar el principio activo. Entonces, tenemos aquí, en una cierta cantidad grande de disolvente, el activo que queremos. Para concentrarlo, ¿qué hacemos? Evaporamos este solvente de manera de no dañar el activo, por lo cual en general va a ser a vacío, y generamos aquí un extracto fluido. Aunque acá dice tintura madre, pero es un extracto. O sea, concentramos el activo procedente de tinturas. Bien, aquí, bueno, vamos a arrancar entonces con las formas farmacéuticas. Disculpen, me olvidé de algo que está interesante para hablar, y es de las ventajas de las formas farmacéuticas líquidas. Ya hablamos de algunas ventajas, que va a ser más fácil administrar, ¿no? Tanto en niños como en ancianos o personas con dificultad para tragar. También, en general, van a tener mayor biodisponibilidad. ¿Se acuerdan del término biodisponibilidad? Quiere decir que al estar ya disueltas, la absorción va a poder ser más completa porque no necesitamos el proceso de disolución del activo. Pero, también ya hablamos de las desventajas. Las desventajas al ser soluciones líquidas van a ser menos estables que las formas farmacéuticas sólidas. Y además, bueno, en general van a venir en frascos más grandes, lo cual, y a veces de vidrio, lo cual dificulta el almacenamiento y el transporte, porque son más propensos a romperse.
Y también hay algo, ¿cómo es? Con consideraciones acerca de la dosis. Claro, o sea, las formas farmacéuticas líquidas, debido a contener agua, van a tener una vida útil menor en general que las formas farmacéuticas sólidas. Pero también hay una consideración acerca de la dosis de las formas farmacéuticas líquidas. Porque hay que especificar bien cómo se va a administrar, porque administrar comprimidos es fácil, porque decís 1 o 2 comprimidos. Pero aquí la dosis que el doctor médico estipule, la puede decir en mililitros, por ejemplo, mililitros de jarabe. Pero también te lo puede decir en miligramos de activo. También te lo podría llegar a decir en número de gotas. Entonces, hay que tener más cuidado a ese aspecto de las formas farmacéuticas líquidas al momento de administrarlas. Porque no es lo mismo decir 2 mililitros que 2 gotas. ¿Sí? Claro, en general, sí, en general los jarabes, por ejemplo, traen una medidita, pero también es una medida que dice 5 mililitros, 10 mililitros, o las goteras, las gotas también, pero no digo tanto, digo más bien en el momento de la prescripción. Hay que tener cuidado en si están hablando, si el paciente, si el doctor no está hablando en mililitros, no está hablando en gotas, está hablando en miligramos del activo. ¿Sí? Bueno, vamos a pasar entonces a formas farmacéuticas plásticas. Las formas farmacéuticas plásticas tienen una complicación, que es que depende de la fuente donde estudien, va a ser las definiciones que den. Cambian un poquito entre una u otra fuente. Acá vamos a usar la clasificación que está en la guía, la guía que tiene para estudiar en el aula. Entonces, una forma farmacéutica plástica se tiene que deformar de manera permanente bajo la acción de una fuerza. Y tienen que mantener la deformación, lo que les permite fluir del envase que los contiene y ser aplicados fácilmente sobre la piel o mucosas. Deben adherirse también. Claro, sí, un mismo fármaco se puede, y lo van a ver en el taller, un mismo fármaco se puede dispensar en varias formas farmacéuticas. Podés tener, por ejemplo, el ibuprofeno se puede administrar en forma de jarabe, en forma de solución, en forma de comprimido, y es más, hasta también está en forma de cápsulas. Sí, por eso también. A veces se usa miligramo, mililitro o gota. Bien. Entonces, estas formas farmacéuticas plásticas, como ya dije, tienen que poder fluir del envase que los contiene y ser administrados en la piel o mucosa, o sea, quedar adheridos a la piel o a la mucosa. Entonces vamos a definir una pomada o ungüento. Se define como un preparado semisólido para aplicación externa en la piel o en las mucosas. Sus propiedades varían de acuerdo a la base de la pomada. La base de la pomada no debe ser irritante y debe ser fácil de eliminar. Vamos a querer que no manche la piel o la ropa, que sea estable y ampliamente compatible con con una gran variedad de activos o fármacos que queramos utilizar. Entonces vamos a hablar de las distintas bases. La primera es una base oleosa. La base oleosa va a ser oclusiva. ¿Qué quiere decir oclusivo? Oclusivo quiere decir que impide la evaporación del agua por generar una capa.
Entonces, de esta manera tendría un efecto emoliente, hidratante, porque impide la deshidratación de la piel o de la mucosa. Es untuosa porque claramente es oleosa, o sea que es como que se puede untuar. Va a ser difícil de quitar, va a manchar. Un ejemplo, por ejemplo, puede ser la vaselina. Sí, el calor de las manos podría ser, no va a afectar tanto el efecto quizás, pero sí va a ayudar a que fluya. Luego tenemos las bases anhidras o bases de absorción, que son formadas por componentes hidrofílicos anhidros que absorben agua y conservan, o sea, esta base va a conservar igual la característica oclusiva, esa que les contaba de generar una capa sobre la mucosa o la piel que impida la deshidratación de este tejido. Estas bases de absorción o anhidras dan una mejor sensación en la piel, son un poco más aceptadas, y por ejemplo van a contener lanolina. Luego tenemos bases emulsionadas agua en aceite, conocidas como WO por sus siglas en inglés, Water Oil, que son bases de absorción emulsionadas, agua en aceite, o sea que el contenido oleoso del aceite está en mayor cantidad. Van a conservar también su capacidad emoliente y de ser untuosos, pero van a ser menos oclusivas que las anteriores por este componente de agua. Luego tenemos las bases que son aceite en agua, o sea, donde el agua está en mayor cantidad que los componentes oleosos. En este caso no son oclusivas, no son untuosas, tienen la ventaja de ser lavables con agua, entonces esto le da mayor aceptación, sobre todo en cosmética. Y luego tenemos las bases hidrosolubles, que claramente tienen componentes hidrosolubles, y en este caso no son oclusivas, no son untuosas y son lavables. Por ejemplo, el propilenglicol sería un componente de una base hidrosoluble. Emoliente quiere decir que es hidratante. Es un tipo de hidratación. ¿Sí? Bueno, y aquí les muestro, o sea, a medida que la flecha va para abajo, bueno, la 1 va a ser más grasa, pero después la 5 ya no es grasa, ya directamente la 4 podríamos decir que no es grasa. La oclusividad también, cuanto más grasa, más oclusiva, o sea, mejor la capa que genera sobre los tejidos para impedir la deshidratación del tejido por evaporación de agua. También va a aumentar la aceptación a medida que bajamos. Cuanto más abajo estemos en estas, más aceptadas por el usuario, por el paciente o en caso de cosméticos, por la que lo use, también van a aumentar los componentes acuosos. A medida que disminuye la grasitud, aumentan los componentes acuosos. Al aumentar los componentes acuosos, va a aumentar la facilidad del lavado. Y la característica hidratante, en el caso de que claramente cuanto más componente acuoso tengan, van a ser hidratantes por simplemente aportar agua. ¿Sí? Bueno. Entonces dentro de pomado o ungüento podemos encontrar las cremas. Las cremas van a ser bases emulsionadas
OW, o sea, aceite en agua. Y las pastas, que se definen como polvos dispersos en una base adecuada, que generalmente va a ser una base oleosa. Entonces aquí les pongo ejemplos de pomadas o ungüentos. Tenemos la vaselina, que habíamos dicho que era una base oleosa. Tenemos la cold cream, que es una base emulsionada óleo W. Y después tenemos una pasta, que tal, que otra vez, ¿no? Es en general en una base oleosa. Tenemos unos polvos disueltos, dispersos en él. Bien. Otras formas farmacéuticas plásticas que hay son los geles. Los geles son suspensiones compuestas por partículas inorgánicas pequeñas o por líquidos gelificados con la ayuda de agentes orgánicos gelificantes adecuados. Entonces, pueden ser monobásicos o bifásicos. El bifásico lo que tiene es que se comporta como sólido cuando está en reposo y como líquido cuando los agitamos. Bien. Si puedo repetir lo que había dicho de componentes acuosos y grasitud. Aquí. Nada, que a medida que, o sea, la base 1 va a ser más grasa. Va a tener poco componente o nulo componente acuoso. Y a medida que bajamos, o sea, 2, 3, 4, 5, va a disminuir lo que es contenido graso, componentes grasos, o sea, va a ser menos grasa la base, porque va a contener más componentes hidrosolubles. ¿Sí? Bueno, bien. Entonces, como decíamos, los geles bifásicos se comportan como sólidos en reposo y como líquidos cuando los agitamos. Bueno, disculpen. Bueno, tenemos ejemplos de partículas dispersadas. Pueden ser el hidróxido de aluminio, los carbómeros o los mucílagos cuando son de origen natural. Bien, entonces aquí tenemos, por ejemplo, este sería el gel clásico de pelo, ¿no? Es un tipo de gel. Luego tenemos, ejemplo, el alcohol en gel. Y aquí les traje, les pongo una imagen de un gel bifásico, que si se fijan, aquí habría una fase y luego aquí habría la otra. Y es necesario agitarlo previo a su uso para mezclar las fases. ¿Sí? Bien. Y luego, por último, tenemos supositorios o óvulos. Son formas farmacéuticas cuyas formas, superficie y volumen y consistencia favorecen su administración por vía rectal, uretral o vaginal. Tienen que poder disolverse o fundirse en la cavidad y van a ejercer efectos ya sean locales o sistémicos por absorción. Y el tiempo en el cual se disuelven o se funden tiene que ser relativamente corto y garantizar la completa entrega del principio activo. Entonces, depende, igual quizás lo vean en la clase que viene, pero van a tener formas distintas de acuerdo a si se van a administrar vía rectal, uretral o vaginal. ¿Sí? Aquí tienen distintas formas de posibles supositorios u óvulos, y aquí un ejemplo de envase en el cual pueden venir. Porque aquí, como habíamos dicho, que habían preguntado hace un tiempo,
si tenemos calor en las manos, lo vamos a disolver rápido, o sea, nosotros mismos, mientras lo estamos aplicando. Y entonces este envase de aluminio lo protege sobre todo también del calor. ¿Bien? Bueno, formas farmacéuticas gaseosas. Son gases medicinales, anestésicos, inhalatorios, o también pueden ser utilizados como fumigantes. Los aerosoles son productos envasados bajo presión y que contienen el ingrediente activo que se libera luego de la activación de una válvula adecuada. Una válvula, por ejemplo, esto sería una válvula, y aquí, bueno, cuando le haces cuando lo tiras para abajo, la válvula estaría por aquí adentro. Y algunas de estas válvulas cuentan con medidores de dosis liberada. Entonces, como ejemplos tenemos, por ejemplo, formas farmacéuticas gaseosas para inhalar y una forma farmacéutica gaseosa, en este caso aerosol, para también, creo que es de pies, un ejemplo de talco en aerosol. ¿Sí? Bueno, y estos fueron los tipos de formas farmacéuticas. Ahora quería hablarles un poquito de lo que es modificar la liberación del activo, sobre todo cuando hablamos de formas farmacéuticas sólidas. Entonces, ¿qué son las formas farmacéuticas de liberación modificada? Son preparaciones en las que la velocidad, el lugar o el momento de liberación del o los fármacos desde las diferentes formas farmacéuticas de liberación convencional, son preparaciones en las que modificamos la velocidad, el lugar o el momento de liberación del fármaco respecto a la forma farmacéutica de liberación convencional, administrada por igual vía. Entonces, dado el nombre de los tipos de liberación modificada, ¿por qué creen que puede ser necesario modificar la liberación del fármaco? O sea, ¿por qué se les ocurre que quisiéramos una forma farmacéutica de liberación acelerada? O de liberación prolongada. ¿Se les ocurre algo? Bueno, por ejemplo, una forma farmacéutica de liberación acelerada acelera la velocidad de liberación del fármaco respecto a la forma farmacéutica convencional. Bien, esas son dos buenas respuestas. La liberación acelerada, justamente esto, acelera la velocidad de liberación del fármaco respecto a la forma farmacéutica convencional, entonces la absorción va a darse antes, se va a dar en general de mayor cantidad, y de esta manera el efecto también se puede dar antes. Un ejemplo de forma de liberación acelerada van a ser las cápsulas de gelatina blanda, que contienen el activo ya en solución. Entonces, de esta manera la absorción va a ser más rápida y al absorberse más rápido el efecto va a iniciar antes. Luego, liberación retardada, como dijo el compañero, vamos a retrasar la liberación de la sustancia o sustancias activas. Entonces, requiere para el inicio de la absorción que el principio activo haya transcurrido un tiempo entre que se administró. Un ejemplo de esto de liberación retardada son los gastroresistentes, en el que se evita la disolución del activo en medio gástrico ácido, por ejemplo, para asegurar la estabilidad del activo frente al pH, o para evitar la acción no deseada del fármaco sobre la mucosa gástrica. Luego tenemos las formas farmacéuticas de liberación prolongada.
Acá lo que hacemos es garantizar una liberación lenta del fármaco o fármacos desde la forma respecto a la forma farmacéutica de liberación convencional, y el objetivo y la ventaja de este tipo de forma farmacéutica de liberación modificada es que disminuimos el número de dosis diarias necesarias. Y además, al entregar de forma lenta, generamos menos oscilaciones en las concentraciones plasmáticas, lo cual podría dar, o sea, disminuir la posibilidad de tener efectos adversos. Van a ser, en general, comprimidos, por ejemplo, comprimidos recubiertos, y en el nombre van a tener el LP, o sea, liberación prolongada. Y por último tenemos los de liberación sostenida. En este caso, con estos preparados se busca una liberación inicial del principio activo, seguida de una liberación gradual, remanente por un periodo más prolongado, para evitar altibajos en las concentraciones plasmáticas, respecto a, otra vez, la forma farmacéutica convencional. Un ejemplo de esto pueden ser gránulos recubiertos, cada uno con una diferente cubierta, y de esta forma algunos se disuelven antes y otros después. ¿Sí? Entonces aquí les traje para que comparen cómo sería un perfil de liberación de las distintas formas farmacéuticas de liberación modificada. El perfil de liberación de una forma farmacéutica convencional podría ser esta negra, ¿no? Si bien tiene un tiempito de latencia, antes de arrancar a liberarse, se libera medianamente rápido. Ahora, la liberación acelerada se va a liberar más rápido porque la cápsula ¿se acuerdan que les dije que se mezcla más rápido con los líquidos del estómago? La liberación va a ser más rápida, por lo tanto la absorción también va a ser más rápida en general. ¿Sí? Y entonces el verde sería liberación acelerada. Luego tenemos una liberación retardada, este violetita, que es el mismo perfil que el convencional, simplemente retardado en el tiempo. El amarillo podría representar una liberación prolongada. Ven que es como más lenta, la liberación va siendo más lenta, más lenta, más lenta, más lenta, poquito. Y acá, otra vez lo que les decía, ¿no? Es el nombre fantasía de IDPA, seguido de las letras LP, por liberación prolongada. Y luego, como ejemplo de una liberación sostenida, les traje gránulos en una cápsula, que si se fijan, ven que cada gránulo tiene un colorcito distinto. Bueno, esto podría representar distintos recubrimientos, entonces cada gránulo se va a ir disolviendo a diferente velocidad, generando una liberación sostenida. Esto podría representar también lo que sería una concentración plasmática versus tiempo. ¿Sí? Bueno, y más o menos esto era lo que tenía para decirles hoy. No sé si tienen alguna duda, si quieren que repita algo, si algo que no quedó claro. ¿Qué tipo de liberación era la curva de color negro? Negro podría representar una liberación convencional. Una forma farmacéutica, un comprimido, sin ningún tipo de recubrimiento especial. El verde representaría, por ejemplo, una liberación acelerada, lo cual podría ser esta cápsula de gelatina blanda. Y el rojo, una liberación sostenida. Por ejemplo, esta cápsula de aquí, que si ven tienen gránulos de diferente color, cada color podría representar
un recubrimiento diferente que genere que se disuelvan, por ejemplo. Acá estoy dando un ejemplo, ¿no? Capaz que primero se disolverían las blancas, luego, no sé, las rojitas y por último las naranjas. Y de esta manera tenemos una liberación sostenida del fármaco en el tiempo. Sí, en general todos vienen identificados. O sea, por ejemplo, aquí ven que dicen cápsulas duras gastroresistentes. O sea, cuando lean gastroresistente va a ser porque es una liberación modificada, retardada. Acá dice acción rápida. Entonces vamos a suponer que son formas farmacéuticas de liberación modificada. El EP, como ya les dije, liberación prolongada. Y bueno, también no les encontré un fármaco, pero un medicamento específico de liberación sostenida, pero este podría ser un ejemplo. ¿Sí? Entonces, no sé si hay alguna otra duda. Si no, podemos dar por terminada la clase. ¿Sí? Bueno.